Muy buenas tardes. Damos inicio a la tercera sesión de tutoría procesal. En esta clase veremos la segunda forma de inicio del procedimiento, dicho sea de paso, la forma más recurrente de la entrada al juicio. Esto a través de la interposición de la demanda. Tenemos que el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil dispone que todo juicio ordinario comienza por la demanda del actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el título cuarto de este mismo libro. Al título cuarto del mismo libro ya hicimos referencia en la sesión pasada. En primer lugar, tenemos la demanda. La demanda es el medio legal que tiene el demandante para deducir una acción, siendo esta la forma de hacer valer el derecho que se reclama. Corresponde al acto procesal por el cual el actor ejercita una acción solicitando al tribunal la protección, declaración o constitución de una situación jurídica. Previo a ahondar más detalles en cuanto a la demanda, es preciso tener claro los conceptos de acción y pretensión. Para ello, vamos a valernos por una definición entregada por don Eduardo Couture, el cual señala que la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Por su parte, para la doctrina, la pretensión fundada que formula el actor solicitándole al órgano jurisdiccional una actuación frente a una determinada persona es la pretensión. Ahora bien, en cuanto a la importancia de la demanda, en primer lugar tenemos que la demanda corresponde a la base del juicio y en gran parte depende del planteamiento que el actor formule en ella, lo que determinará si se tendrá éxito o bien se fracasará en el litigio. En segundo término, tenemos que en la demanda se concretan las pretensiones del actor y se limitan los poderes del juez a su respecto, ya que la sentencia debe limitarse al mérito del proceso. En último lugar, tenemos que, en base a la demanda y su contestación, será la prueba que debe rendirse en el juicio. El juez, en su oportunidad, examinará personalmente estos escritos. Por su parte, tenemos algunas excepciones a la obligatoriedad de presentar la demanda. Entre esos casos destacan los señalados en el artículo 21 del CPC, el caso de la jactancia. También tenemos la interposición de la medida prejudicial precautoria, que otorga un plazo fatal de 10 días, prorrogable hasta 30 por motivo fundado. Además de ello, tenemos el caso del artículo 474 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, en cuanto a los requisitos de la demanda debe contener tanto los requisitos comunes a todo escrito como los requisitos especiales. En cuanto a los requisitos comunes de todo escrito, tenemos que hay que referirnos al artículo 30 del Código de Procedimiento Civil, el cual indica que la demanda tiene que ser interpuesta a través de medios digitales, por medio de la oficina judicial virtual. Además de ello, en la última parte, nos señala que debe encabezarse con la suma. En segundo lugar, tenemos que la demanda debe cumplir con las obligaciones de ser patrocinada por un abogado habilitado y contener en ella el poder, es decir, el mandato judicial conferido a alguna de las personas que la ley señala. Por su parte, en cuanto a los requisitos especiales de la demanda, tenemos que acudir al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, el cual nos indica que la demanda debe contener, en primer lugar, la designación del tribunal ante quien se entabla. En segundo lugar, el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación, además de un medio de notificación
electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial si no lo hubieran designado. Indicar que este numeral fue modificado por el número 11 del artículo 3 de la Ley 21.394, publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de noviembre de 2021, en el sentido de incorporar, a continuación de la palabra representación, la frase además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial si no lo hubieran designado. En tercer término, tenemos que el artículo 254 nos indica que la demanda deberá contener el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. En cuarto término, tenemos la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. En quinto lugar, tenemos la enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Ahora bien, en cuanto a la omisión de los requisitos señalados, tanto requisitos especiales como requisitos comunes a todo escrito, tenemos que si se omiten estos requisitos, el legislador contempla las siguientes situaciones. En primer lugar, tenemos que si se omiten los requisitos de los números 1, 2 y 3, el juez puede de oficio no dar curso a la demanda. Esto está estipulado en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, que contempla la declaración de inadmisibilidad de oficio de la demanda, ya que puede el juez de oficio no dar curso a la demanda que no contenga las indicaciones ordenadas en los 3 primeros números del artículo 254, expresando el defecto de que adolece. En segundo término, tenemos que el demandado puede oponer la excepción dilatoria de ineptitud del libelo del número 4 del artículo 303 en relación al numeral respectivo del artículo 254. En tercer término, tenemos que si no se designa el domicilio en la forma que ordena el artículo 49, las resoluciones que deben notificarse por cédula conforme al artículo 48 se notificarán por el Estado diario. Este último término constituye una sanción a aquel litigante que no manifestó la forma correcta de notificación. Luego de ello, en cuanto a los documentos que se acompañan en la demanda, tenemos que junto con la demanda deben acompañarse algunos documentos y otros pueden acompañarse de forma posterior. En primer lugar, los documentos que deben acompañarse a la demanda son aquellos que se llaman documentos habilitantes, pues la ley dispone que el que comparezca en juicio a nombre de otro en desempeño de un mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento, deberá exhibir el título que acredite su representación. Por lo tanto, necesariamente deben acompañarse tales documentos, so pena de que el demandado quede facultado para reclamar por medio de la excepción dilatoria de falta de personería o de representación del artículo 6. En segundo término, en cuanto a los documentos que pueden acompañarse a la demanda, que pueden. Aquí hay que hacer énfasis en que es facultativo. Aquí se trata de los documentos fundantes de la demanda y pueden acompañarse con ella o en cualquier estado del juicio, como lo dispone el artículo 348 del mismo código, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Ahora bien, pasando a otro tema, en cuanto a la resolución que recae en la demanda, tenemos que la demanda se presenta ante el tribunal que sea competente para conocer del asunto, y si cumple con los requisitos señalados, la resolución que recae en ella es traslado. El traslado cabe hacer presente es el acto por el cual se pone en conocimiento de una de las partes la petición formulada por la contraria, para que a su vez efectúe ésta las alegaciones. En el caso de la demanda, para hacer saber al demandado las pretensiones del demandante. Por otra parte, la resolución del tribunal proveyendo la demanda, además provee él o los otros síes de la misma y asigna un número de rol a la causa. El otro sí es una petición accesoria que se contiene en el escrito
y sobre la cual el tribunal también debe emitir la resolución. En cuanto a la forma de notificación de la demanda, breve y sumariamente podemos decir que la demanda se notifica al demandante por el estado diario y al demandado personalmente, si estamos frente a la primera notificación. En cuanto a situaciones que se pueden producir una vez presentada la demanda, tenemos la primera hipótesis donde la demanda aún no se ha notificado al demandado. A ello tenemos que referirnos mediante el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, primera parte, el cual nos indica que antes de notificada una demanda al demandado, podrá el actor retirarla sin trámite alguno y se considerará como no presentada. La segunda hipótesis hace referencia al caso donde la demanda ya se notificó al demandado. Respecto a ello, nos vamos a referir al mismo artículo 148, segunda parte. Después de notificada, podrá en cualquier estado del juicio desistirse de ella ante el tribunal que conozca del asunto, y esta petición se someterá a los trámites establecidos para los incidentes. Por tanto, tenemos dos hipótesis. La primera, previa a la notificación, el retiro de la demanda, y la segunda de ella, posterior a la notificación, el cual se entiende como desistimiento de la demanda y se le dará la tramitación de los incidentes. La tercera hipótesis hace referencia que la demanda se ha notificado al demandado y tenemos la hipótesis de antes de la contestación. Aquí el demandante puede hacer de ella las ampliaciones o rectificaciones que estimen convenientes, las que se consideran como una demanda nueva para todos los efectos de su notificación, y solo desde la fecha en que esa diligencia se practique correrá el término para contestar la demanda primitiva. Esta última parte es muy importante. A su respecto, el artículo 261 del Código señala: notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación, podrá el demandante hacer en ella las ampliaciones, rectificaciones que estime pertinentes. Estas modificaciones se considerarán como una nueva demanda para todos los efectos de su notificación y solo desde la fecha en que esta diligencia se practique correrá el término para contestar la primitiva demanda. Por último, en cuanto a los efectos de la demanda, se tiene que una vez que la demanda se ha entablado, genera una serie de efectos. En primer lugar, queda abierta la instancia y el juez está obligado a conocer las peticiones que formula el actor y a tramitar, por tanto, la causa. En segundo lugar, tenemos que, mediante su interposición, se entiende que el actor manifiesta su intención de prorrogar tácitamente la competencia en el evento que él haya presentado la demanda ante un tribunal relativamente incompetente. Y en último lugar, tenemos que en algunos casos se entiende que el derecho que se reclama en ella existe desde la presentación de la demanda y no desde su notificación, como por ejemplo respecto al derecho de alimentos que se regula en el artículo 331 del Código Civil. Muchas gracias.